Voy a empezar este video hablando de que seguramente te has encontrado diversas fuentes de cómo es que te puedes convertir en ingeniero de datos, pero siendo sincero, la peor manera posible es ir saltando de un tutorial a otro, empezar a acumular un buen de tecnologías y al final no llegar a ningún punto. Pero hoy el motivo de este video es que te quiero enseñar un roadmap el cual te va a ahorrar muchísimas horas de búsqueda en foros, páginas y canales de YouTube. Antes de continuar, voy a explicar detenidamente en qué consiste el 80-20 o mejor conocido como Ley de Pareto. La Ley de Pareto declara que el 20% de las acciones que realicemos nos van a producir el 80% de los resultados. Y pues bueno, esto va a aplicar a la mayoría de las cosas que vayamos haciendo a diario, desde aprender alguna tecnología, desde hacer algo, por ejemplo, a lo mejor una operación en ventas, qué sé yo. Lo que quiero decir con esto es que únicamente el 20% de lo que estamos haciendo nos va a producir el 80% de los resultados finales. Así que te aseguro que si terminas de ver este video, al final voy a darte un listado útil de las habilidades en las cuales únicamente deberías enfocarte si es que quieres convertirte en un ingeniero de datos. Primero vamos a iniciar con los fundamentos esenciales que debería tener un ingeniero de datos. Y estoy hablando obviamente de bases en programación y SQL. Y es aquí donde seguramente va a saltar la pregunta es, ¿qué lenguaje debería aprender primero? ¿Python, Java o Scala? Que son los lenguajes que primordialmente se utilizan dentro de la ingeniería de datos. Y pues bueno, la respuesta es simple, Python es el rey de los lenguajes dentro de la ingeniería de datos. Desde luego pues tenemos opciones como Java y Scala, pero desde luego eso no lo voy a hablar ahorita en este video, a lo mejor probablemente voy a profundizar en ello dentro de otro video, pero no te preocupes porque el primer lenguaje seguramente que vas a aprender va a ser Python, ¿vale? ¿Por qué Python? Python es un lenguaje que se utiliza en diversas tecnologías dentro del mundo de la ingeniería de datos. Voy a nombrar algunas como PySpark, por ejemplo, que es un framework de procesamiento de datos masivo, o bien Airflow, que es una herramienta para poder orquestar pipelines, Databricks, que es justamente una herramienta o tecnología que se apalanca a través de Spark, pero un poco más enterprise. En Snowflake, que ahorita pues, hay un boom increíble en cuanto al uso de esta tecnología, pero bueno, digamos que la ventaja que te va a dar Python es que Python es sumamente utilizado dentro de la ingeniería de datos y te va a ayudar no solamente para crear flujos, sino también para calendarizar procesos, inclusive procesar grandes cantidades de datos utilizando librerías distribuidas como lo son PySpark. Por otro lado, tenemos un lenguaje que también es grandemente reconocido en el mundo de la ingeniería de datos, no solamente en ingeniería de datos, sino también en otras ramas como ingeniería de software. Y estoy hablando de SQL. SQL es un lenguaje fundamental para consultar y modelar datos de manera eficiente, ¿vale? Desde mi punto de vista, un buen ingeniero de datos domina tanto Python como SQL, es decir, no puedo aprender uno u otro. Un ingeniero de datos es excelente utilizando ambos lenguajes o ambas herramientas. Cabe señalar que estas son herramientas de las cuales te podrían de pronto preguntar en cualquier entrevista si es que estás preocupado o quieres más bien, te estás más bien candidateando en alguna propuesta de trabajo. Seguramente si vas a aplicar para una entrevista como ingeniero de datos, te van a preguntar acerca de Python y SQL, ¿vale? La siguiente habilidad de la cual quiero hablar está más ligada a la forma en la cual se modelan y almacenan los datos, ¿vale? Parte de las tareas que corresponden de un ingeniero de datos, como ya lo he explicado en mi video anterior, Introducción a la Ingeniería de Datos, que va a estar el link por acá, justamente el ciclo de vida del dato que se encarga justamente el ingeniero de datos es justamente el almacenamiento, la disponibilización de datos, etcétera, ¿no? Entonces voy a dejar el link aquí en la descripción del video para que puedas, digamos, seguir aprendiendo, conocer más acerca de la ingeniería de datos. Básicamente, un ingeniero de datos, como ya lo he dicho muchísimas veces, se encarga de recuperar los datos de diversas fuentes, de algún punto intermedio. Vamos a tener que guardar estos datos, ¿vale? Y con esto me refiero más al almacenamiento, ¿vale? Es decir, el destino de los datos de los cuales hemos extraído de algún punto. Pues bueno, estos datos deberán ser depositados en algún lado y es la labor de un ingeniero de datos buscar la mejor manera de hacerlo, ¿vale? Es decir,
Voy a hablar de un buen de tecnologías, como lo puede ser a lo mejor un lago de datos, un data warehouse o incluso bases de datos transaccionales. Son los posibles lugares donde vamos a poder guardar datos, incluso más. Debemos tener en cuenta que hay diferencias en cuanto a los datos, es decir, la naturaleza de los datos, como ya lo mencioné. Existen datos estructurados, datos semiestructurados y no estructurados. Tal vez no hemos profundizado en ello, pero en algún punto lo vamos a hacer. Lo que quiero decir con esto es que no importa el qué, sino también el cómo, ¿vale? Y cómo entra en juego el modelo de datos, pues bueno, esto nos va a dar una clara ventaja sobre otros profesionales, porque digamos, va a haber una diferencia, por ejemplo, entre guardar o persistir los datos en formato CSV, en Parquet, Avro, y pues bueno, es justamente la labor de un ingeniero de datos saber las diferencias entre cada uno, ¿vale? También un ingeniero de datos deberá saber las diferencias entre modelos estrella o copo de nieve. Pues bueno, estos son modelos de datos famosos a la hora de disponibilizar datos, ya sea en una base de datos transaccional o una base de datos analítica. Pero como conclusión quiero llegar a qué es la labor de un ingeniero de datos, saber cuál es el mejor lugar, la mejor tecnología que se debe utilizar para almacenar los datos. Pues bueno, desde luego esos son requerimientos que luego el project manager o diferentes, digamos, en diferentes roles luego terminan solicitando a un ingeniero de datos. Pues bueno, debemos saber cuáles son las ventajas y desventajas que conlleva, por ejemplo, guardar en Parquet, guardar en Avro, utilizar un modelo copo de nieve, un modelo, por ejemplo, estrella, etcétera, ¿vale? Eso es primordial. En tercer lugar, tenemos tecnologías en la nube y de Big Data, ¿vale? Hoy en día, para ser honestos, es un mundo que está en constante cambio, el software evoluciona a un ritmo que no podemos comprender. Lo que quiero decir con esto es que las empresas en el pasado, pues bueno, se las arreglaban comprando servidores, los ponían bajo resguardo, los protegían, instalaban los componentes, los mantenían, es decir, si en algún momento algún circuito se malograba, pues era labor justamente de un ingeniero, ahí justamente normalmente se le llama ingenieros de site, era encargado de modificar estos componentes, aplicar actualizaciones, etcétera, ¿vale? Hoy en día el ritmo al que evoluciona la tecnología, pues justamente utilizando el mismo approach que acabo de mencionar, sería muy difícil. Tendríamos que estar cambiando los discos, estar agregando continuamente diferente almacenamiento, más RAM, más memoria, etcétera, ¿no? Entonces, en este punto yo diría que aquí es donde entran en juego los grandes proveedores de nube, es decir, los proveedores de nube pública, como lo son AWS, GCP y Azure, ¿vale? Digamos que en este punto deberás elegir alguna de las cuales quisieras convertirte en experto. Esta elección dependerá más de tu contexto, es decir, si ya tienes experiencia en dicha nube o quizás has visto alguna vacante que te interesa en Apple, por ejemplo, no sé, en alguna empresa a la cual te gustaría entrar y está utilizando una nube en particular, mi recomendación es que optes por ella y que te certifiques en ella, ¿vale? Entonces, aquí la idea es que puedas estar familiarizado con conceptos de cloud computing, qué tipo de herramientas ofrecen en cada una, qué es un PaaS, qué es un SaaS, etcétera, ¿no? Y que te des cuenta el por qué la computación en la nube hoy en día es tan factible en temas de escalabilidad y agilidad, ¿vale? Los cambios obviamente están a un clic de distancia, donde tú puedes a través de un clic aumentar la memoria, aumentar las capacidades justamente de los diferentes componentes o herramientas que te ofrece la nube pública, ¿vale? Te vas a dar cuenta que estos proveedores ofrecen un sinfín de herramientas que son necesarias para que nosotros como ingenieros de datos podamos llevar a cabo nuestras actividades cotidianas, desde implementar un data lake hasta disponibilizar una base de datos en cuestión de segundos. Son las formas en que podemos apalancarnos de estas herramientas, ¿vale? Además de ello, pues bueno, mi recomendación es que al estar familiarizado con estas tecnologías en la nube, también te permitan introducirte en herramientas un poco más complejas, por así decirlo, ¿vale? Como lo son herramientas de Big Data como Apache Spark, que es un framework, como ya lo mencioné, que te permite el procesamiento de datos masivo, y más temprano que tarde empezarás a escuchar términos como cómputo distribuido, que sin duda deberás ir conociendo conforme vayas agarrando más experiencia.
Por último, y no menos importante, tenemos la creación de pipelines y orquestación de procesos. Como ya lo mencioné en un video de introducción a la ingeniería de datos, igual ya lo mencioné anteriormente en los puntos anteriores, un ingeniero de datos debe ser capaz de automatizar flujos de trabajo. Sería un poco tedioso tener que estar ejecutando de manera manual estos flujos una y otra vez, cada vez que se necesiten, por ejemplo. Aquí es donde entran herramientas como Airflow, Luigi o Daxter. Son herramientas que te permiten orquestar procesos, programar y monitorear dichos flujos de trabajo, etc. Anteriormente las automatizaciones se hacían a través de cron jobs, que son tareas que se ejecutan de manera automática en servidores de Linux en intervalos muy específicos. Aquí en este punto también agregaría el saber cómo utilizar Linux, aprender el manejo de terminal y otras herramientas que te permitan interactuar de manera eficaz con otros sistemas a través de línea de comandos o digamos componentes en la nube, digamos si tú levantaste un servidor, cómo yo me puedo comunicar con ese servidor. Además, pues bueno, te va a permitir automatizar procesos como los ya mencionados cron jobs. Entonces, herramientas como Airflow vienen a sustituir los cron jobs, como ya lo acabo de mencionar, permitiendo a través de una interfaz gráfica poder interactuar con estos procesos, y además deberás aprender Python para poder justamente programar esos flujos. En cuanto a mi recomendación personal, diría que Airflow es una herramienta de código abierto implementada y mantenida por Apache, las cuales te va a dar las habilidades que necesitas en cuanto a saber acerca de la creación de este tipo de flujos, aunque hay algunas empresas que siguen manteniendo los cron jobs, lo cual considero que también estaría bien aprender. Desde luego, desde mi punto de vista, pues hay que mirar hacia adelante. Airflow es la herramienta que yo recomiendo y que yo he utilizado y con la cual yo también me he certificado. Cuando hablamos de ingeniería de datos, estamos hablando también obviamente de ingeniería de software, en el sentido de que un ingeniero de datos debe crear componentes listos para ser deployados en ambientes estables productivos. Entonces, al punto al que voy es que como ingeniero de datos deberás ser capaz de desplegar esos pipelines que terminarás creando. Lo que quiere decir es que deberás aprender nociones de DevOps, lo que significa en el inglés Developer Operations. Deberás aprender que un sistema de control de versiones para versionar tu código. Esta misma herramienta te va a permitir contribuir en proyectos con otros programadores, subir tu código, que otros encuentren errores en el mismo, etc. Y tener nociones de integración continua y desarrollo continuo sin duda te darán un plus en tu currículum. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, dale like y compártelo con quien creas que le podría interesar este tipo de contenido. Sígueme en mis redes sociales para más tips acerca de ingeniería de datos. Si quieres más contenido sobre ingeniería de datos, suscríbete y comenta con cuál de estas tecnologías te interesaría aprender primero o con cuál de ellas te gustaría empezar tu carrera como un ingeniero de datos. Recuerda que no necesitas aprender todo, sino únicamente lo que en verdad importa. En el link te compartiré la imagen del roadmap que condensa lo que hemos visto hoy en este video.